Era una mañana tranquila en la ciudad de Campos Verdes, pero dentro de una pequeña casa de paredes rajadas y techo remendado, la paz no existía desde hacía mucho tiempo. Allí vivía don Antonio, un hombre de 68 años que llevaba 3 postrado en una cama vieja, víctima de una enfermedad degenerativa que había ido robándole poco a poco el movimiento, la fuerza y a veces hasta la esperanza. Había sido albañil toda su vida, un hombre de manos duras y espalda encorvada por el trabajo, que construyó casas para cientos de personas, pero solo había logrado tener una, aquella humilde vivienda, donde ahora el silencio pesaba como una piedra. Sus días comenzaban con el canto de los gallos y el sonido del viento que entraba por las rendijas de la ventana. Pero esa mañana la sequedad en su garganta era insoportable. Intentó moverse, pero sus brazos apenas respondían. «Bruno, hijo, agua», murmuró con voz débil. En la habitación contigua, Bruno, su único hijo, estaba tirado en la cama, riendo mientras deslizaba el dedo por la pantalla del teléfono. Escuchó el susurro del viejo, pero lo ignoró. «¡Qué fastidio!», resopló sin apartar la vista del móvil. «Bruno, por favor». Volvió a llamar el anciano. Esta vez, Bruno se levantó con desgano, arrastrando los pies hasta el cuarto del padre. Su rostro era una máscara de impaciencia. Dejó el vaso de agua sobre la mesa de noche con un golpe seco. «Ahí tienes. Deja de estar llamándome por tonterías». Don Antonio lo miró con tristeza. «Hijo, no puedo levantarme». «¿Puedes ayudarme a beber?» Bruno torció los labios con desdén. «¿Qué soy, tu enfermero? Me das asco a veces, viejo». Tomó el vaso y prácticamente se lo empujó en la boca. El agua se derramó por las mejillas del anciano, empapando el cuello de su camisa. «¿Contento? Ahora déjame en paz». El silencio volvió a apoderarse del cuarto. Don Antonio miró al techo agrietado y murmuró con lágrimas en los ojos: «Señor, perdónalo. No nació así. Algo lo cambió. Tócalo, señor, antes de que sea demasiado tarde». La mente del viejo comenzó a viajar atrás en el tiempo. Recordó el día en que Bruno nació. Su esposa María había muerto en el parto, dejándolo solo con un recién nacido en brazos. Aquel día lloró como nunca, pero cuando sostuvo a su hijo y lo vio respirar, juró que lo sacaría adelante aunque tuviera que partirse las manos en 1000 pedazos. Trabajó de sol a sol sin descanso. Dormía apenas unas horas. Comía lo justo, y todo lo que tenía lo daba por su hijo. Recordaba cuando Bruno enfermó de neumonía a los 5 años. Vendió su vieja motocicleta, la única posesión de valor que tenía, para pagar un hospital privado. Caminó kilómetros bajo el sol para llegar al trabajo porque ya no tenía transporte, pero lo hizo sin dudar. «Todo por mi hijo», decía, mientras sus compañeros lo miraban con compasión. Cuando Bruno quiso estudiar en una escuela privada porque le avergonzaba la pública, don Antonio aceptó trabajos pesados los fines de semana para pagar las mensualidades. Cuando quiso una bicicleta como la de sus amigos, trabajó sin descanso durante 2 meses hasta reunir el dinero. Cuando pidió un curso de computación, el viejo pidió un préstamo en el banco. Cada sacrificio era una forma de amor. Cada herida en sus manos, una promesa cumplida. Pero cuanto más daba, más Bruno se alejaba de él. En la adolescencia comenzó a avergonzarse de su origen. Decía que su padre era ingeniero, que tenía una empresa de construcción. Mentía para sentirse digno frente a los demás. Una tarde, cuando tenía 15 años, don Antonio fue a buscarlo a la escuela. Venía de una obra cubierto de polvo y cemento, con el sol todavía quemándole la nuca. Bruno estaba con sus amigos riendo. «Hijo, vamos», dijo el padre con una sonrisa cansada. Los chicos lo miraron con extrañeza. «¿Quién es ese viejo?», y preguntó uno. El corazón de Bruno se heló. La vergüenza lo dominó. «No sé», respondió fingiendo indiferencia. «Debe ser un mendigo», y se alejó sin mirar atrás. Don Antonio se quedó quieto, con el alma hecha pedazos. Aquella noche lloró en silencio como un niño abandonado. Desde entonces, algo en él se quebró. Pasaron los años, y Bruno se convirtió en un hombre frío, arrogante, convencido de que el dinero lo hacía superior.
Consiguió un empleo en una tienda de electrónica y comenzó a ganar lo suficiente para comprarse ropa de marca y salir a lugares caros. Ya no visitaba a su padre más que por obligación. Cuando don Antonio cayó enfermo y quedó postrado, Bruno lo sintió como una carga. Otra vez este viejo, decía. Ahora tengo que hacerme cargo de él. Lo alimentaba con comida fría, le cambiaba las sábanas solo cuando el olor era insoportable. No lo bañaba adecuadamente. A veces pasaban días sin intercambiar una palabra. Don Antonio sufría en silencio, su cuerpo debilitado, su alma resistiendo apenas. Pero nunca dejó de orar. Una tarde, Bruno llegó con una nueva novia. Era Tatiana, una mujer superficial que fingía elegancia. Al entrar, torció la nariz. ¿Qué es ese olor? Bruno fingió risa. Nada, mi padre. Está enfermo. No le hagas caso. Ella se acercó al cuarto y vio al anciano delgado, con la barba crecida y los ojos tristes. Dios mío, Bruno, ¿de verdad dejas a tu padre así? Esto es inhumano. Bruno apretó los dientes. No tengo tiempo para estar limpiando a un viejo. Tatiana frunció los labios. Yo no puedo estar en un lugar así. Y se fue. La puerta se cerró de golpe. Bruno, furioso, entró al cuarto del padre. ¿Viste lo que hiciste? Por tu culpa se fue. Por tu culpa mi vida es un desastre. Don Antonio trató de hablar, pero solo alcanzó a decir, «Hijo, no fue mi intención». Bruno levantó la voz. «¡Cállate! No sirves para nada, solo estorbas». El anciano cerró los ojos y rezó, intentando contener el llanto. «Señor, perdónalo. Él no sabe lo que hace». Esa noche, Bruno se emborrachó. Al volver tambaleante, se acercó al cuarto del padre. «¿Sabes qué?», balbuceó. «Hubiera sido mejor si tú morías en lugar de mamá. Al menos ella servía para algo». Don Antonio sintió como si una espada atravesara su alma. Pero incluso entonces oró, «Jesús, salva a mi hijo, antes de que se hunda por completo». Los días siguientes fueron una repetición del infierno. Bruno cada vez llegaba más tarde. A veces no dejaba comida, otras olvidaba el agua. Los vecinos notaban el abandono. Doña Lourdes, una anciana bondadosa del barrio, golpeaba la puerta cada cierto tiempo. «Bruno, déjame ayudarte. Tu padre necesita cuidados. Métase en sus asuntos», gritaba él cerrando la puerta. Pero cuando salía, ella entraba por la ventana y alimentaba al anciano, limpiaba la habitación y le daba palabras de consuelo. «¿Por qué no lo denuncias, don Antonio?», le preguntaba. «Eso que hace tu hijo es maltrato». El viejo negaba con la cabeza. «No puedo hacerlo, señora. Es mi hijo, es todo lo que tengo. Dios tocará su corazón». Lo sé. Doña Lourdes salía con lágrimas en los ojos. Jamás había conocido a un hombre con tanta fe. Y entonces, una noche de viernes, algo cambió. Bruno volvió del bar tambaleando, el aire olía a licor. Caminaba por un callejón oscuro cuando una brisa helada lo envolvió. No era el viento del verano, era algo distinto, algo que le erizó la piel. El callejón estaba vacío, pero una luz dorada comenzó a formarse al final. Bruno intentó correr, pero sus piernas se negaron a moverse. «¿Quién está ahí?», Ma gritó con voz temblorosa. De la luz emergió una figura, alta, serena, vestida de blanco, con una mirada que mezclaba amor y autoridad. Los ojos de Bruno se abrieron de par en par. «Jesús», balbuceó. La voz que escuchó no fue un eco, sino un trueno suave que habló dentro de su alma. «Bruno, hijo de Antonio, ¿por qué maltratas al hombre que te dio la vida?». Bruno cayó de rodillas, aterrado, incapaz de responder. La luz se volvió más intensa. Jesús extendió la mano y la colocó sobre su frente. En ese instante, la mente de Bruno fue inundada por visiones. Vio a su padre joven, sosteniéndolo recién nacido, llorando por la muerte de su madre y jurando cuidarlo. Vio los días de hambre, los sacrificios, las noches de trabajo, las manos heridas cargando sacos de cemento. Vio al hombre que lo había amado sin medida. Y luego se vio a sí mismo, negando, gritando, humillando, dejando morir lentamente al mismo hombre que le dio todo. «Basta, por favor», y gritó Bruno con lágrimas cayendo por su rostro. «No quiero ver más». Pero las imágenes continuaron hasta que su alma se quebró. Cuando la luz finalmente se disipó,
Bruno estaba en el suelo, temblando, empapado en lágrimas. Jesús se inclinó, lo miró a los ojos y dijo con voz profunda: «Aún hay tiempo, Bruno. El amor que despreciaste puede salvarte. Vuelve a casa. Cuida de tu padre como él cuidó de ti. Si lo haces con sinceridad, verás un milagro». Y con esas palabras, la luz desapareció, dejando al hombre solo, arrodillado en medio del callejón, con el corazón abierto y un nuevo comienzo latiendo en el pecho. Si esta historia te ha tocado el alma, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Juntos, compartamos más historias que nos recuerden que el amor y la fe todavía pueden cambiar el mundo. Bruno corrió toda la noche, tropezando por las calles de Campos Verdes, con los ojos hinchados por el llanto. No sabía si lo que había visto había sido un sueño, una alucinación o un verdadero encuentro con el cielo. Pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Sentía un peso insoportable en el pecho, una culpa que lo ahogaba más que cualquier resaca. Cuando por fin llegó a casa, el silencio lo golpeó como una bofetada. La puerta chirrió, el olor a humedad y abandono se mezclaba con el aire pesado del cuarto, donde su padre yacía dormido. Bruno se acercó despacio, las manos temblorosas, y vio a don Antonio respirando con dificultad, la piel pálida, los labios resecos. Su corazón se apretó. «¿Qué hice?», murmuró, y las lágrimas volvieron a brotar. Se arrodilló al lado de la cama y tomó la mano del viejo. «Padre, perdóname. He sido un monstruo». Don Antonio abrió lentamente los ojos, confundido por la voz quebrada de su hijo. «¿Bruno? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Bruno apretó su mano con fuerza. «No, padre. No estoy bien. He sido cruel, egoísta, ciego. Anoche Jesús me habló. Me mostró todo lo que te hice. Todo». Don Antonio lo miró fijamente, y por primera vez en años, una chispa de esperanza brilló en su mirada cansada. «¿Jesús?», susurró. «Sí, padre. Él me dio una oportunidad. Dijo que aún puedo cambiar, que aún puedo amarte como mereces». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del anciano. «Hijo, yo nunca dejé de rezar por ti, nunca». Bruno lo abrazó, sintiendo cómo el cuerpo frágil de su padre temblaba contra su pecho. Aquel abrazo, el primero en muchos años, fue como un fuego que derritió el hielo acumulado por tanto tiempo. «Voy a cuidarte, papá. Lo juro». A la mañana siguiente, Bruno comenzó lo que sería su verdadero camino de redención. Limpió la casa entera, abrió las ventanas para dejar entrar la luz. Lavó las sábanas sucias, cambió el colchón, fregó el suelo con jabón y agua caliente. Compró comida fresca, llenó la despensa, trajo flores para el cuarto de su padre. El olor a limpieza reemplazó el hedor del abandono. «¿Qué estás haciendo, hijo?», preguntó don Antonio desde la cama. «Devolviendo un poco de lo que me diste toda la vida». Esa tarde, Bruno lo ayudó a bañarse. Al principio el viejo se resistía, avergonzado. «No hace falta, hijo», pero Bruno insistió. Lo limpió con ternura, le cortó las uñas, le afeitó la barba con cuidado, y cuando terminó, el rostro de don Antonio brillaba con una dignidad que hacía años había perdido. «Pareces un rey, padre», dijo con una sonrisa. Don Antonio lloró en silencio. No recordaba la última vez que alguien lo había tratado con tanto amor. En los días siguientes, Bruno siguió transformando su hogar y su corazón. Pintó las paredes con un tono claro, arregló las grietas del techo, reparó la puerta que no cerraba, colocó nuevas cortinas. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Doña Lourdes, la misma que lo había ayudado en secreto tantas veces, se asomó una mañana sorprendida. «Bruno, ¿qué está pasando aquí? Este lugar parece otro». Bruno la abrazó con humildad. «Jesús pasó por mi vida, doña Lourdes, y me dio una segunda oportunidad». Ella sonrió con los ojos húmedos. «Lo sabía». Las oraciones de tu padre no fueron en vano. Bruno empezó a cocinar para su padre. Recordaba vagamente algunos platos que su madre hacía cuando él era niño, y con el tiempo fue mejorando.
Preparaba caldos, arroz con frijoles, pan casero. Nunca supe que tenías talento para la cocina, bromeó don Antonio. Lo aprendí por amor, padre, respondió él riendo. Por las noches, antes de dormir, Bruno se arrodillaba al lado de la cama de su padre. Bendíceme, papá, para seguir siendo un buen hijo mañana. Don Antonio, con voz temblorosa pero firme, ponía la mano sobre su cabeza. Dios te bendiga, hijo. Te perdono, te amo. Cada palabra era una herida que sanaba. Los meses pasaron y Bruno ya no era el mismo. Había dejado de beber, de gastar en tonterías, de buscar la aprobación de los demás. Encontró paz en servir. Compró los medicamentos correctos, contrató a una fisioterapeuta para ayudar a su padre a mover las piernas. Y lo más increíble comenzó a suceder. Una mañana, mientras lo ayudaba a cambiarse, Bruno notó que los dedos del pie derecho de don Antonio se movían. «Padre, ¿moviste el pie?» El viejo lo miró incrédulo. «Creo que sí». La fisioterapeuta confirmó que era un milagro. «Esto es imposible, médicamente hablando. La enfermedad había destruido los nervios». Pero día tras día, el cuerpo de don Antonio respondía. Primero los pies, luego las piernas. En 6 meses, con ayuda de un andador, el anciano dio sus primeros pasos. Bruno lloró como un niño, abrazando a su padre con orgullo. «Vamos, papá. Usted puede. Jesús cumple sus promesas». Los vecinos estaban asombrados. Doña Lourdes no podía creerlo. «Dios mío, don Antonio, usted camina otra vez». El viejo sonreía con calma. «Fue el amor, señora. El amor cura más que cualquier medicina». Bruno comenzó a acompañarlo al médico, al parque, a la iglesia. Por las mañanas lo sentaba en la terraza a tomar el sol mientras le leía pasajes de la Biblia. «Padre, ¿recuerda este?» Y leía en voz alta. «Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días sobre la tierra». Don Antonio sonreía. «Ahora lo entiendes, hijo». «Sí, padre. Ahora lo entiendo. El cambio no era solo físico». Bruno había recuperado la fe, la compasión, la alegría. Ya no veía al hombre enfermo como una carga, sino como una bendición. Si no hubiera perdido todo, nunca habría encontrado lo que realmente importa, pensaba. Cada día se levantaba con una oración. «Señor, que mis manos sirvan con amor y mis palabras sanen lo que una vez herí». Una tarde, mientras cocinaban juntos, Bruno miró a su padre pelar papas con torpeza. «¿Sabes, papá? Cuando era niño, te veía llegar cubierto de polvo y no entendía por qué sonreías después de trabajar tanto. Ahora lo sé». Don Antonio levantó la vista. «¿Y por qué era, hijo?» Bruno respondió. «Porque estabas construyendo algo más grande que casas. Estabas construyendo mi vida». El viejo asintió, los ojos llenos de orgullo. «Y valió la pena». Aquella noche, antes de dormir, Bruno sintió una paz que nunca había sentido. Miró al cielo por la ventana abierta y susurró: «Gracias, Jesús. Gracias por no haberme dejado perderme por completo. Gracias por devolverme al amor». El sol de la mañana entraba por las ventanas limpias de la pequeña casa de Campos Verdes, iluminando cada rincón, como si la luz misma quisiera quedarse allí. Bruno estaba preparando el desayuno, algo que se había convertido en un ritual diario. Mientras revolvía los huevos en la sartén, miraba de reojo a su padre, que sentado en la mesa sonreía débilmente. «Huele bien, hijo. Hacía años que no olía algo así», dijo don Antonio. Bruno giró la cabeza y sonrió. «Hoy le puse cebolla y pimiento como le gusta». Sirvió el plato con cuidado y se sentó frente a él. «¿Sabes, papá? Cuando era niño pensaba que cocinar era cosa de mujeres». Qué equivocado estaba. Cocinar para alguien que amas es una de las formas más hermosas de agradecer. Don Antonio lo observó en silencio, los ojos húmedos. «Dios está obrando en ti, hijo. Te veo y casi no te reconozco». La vida en aquella casa había cambiado por completo. Las paredes, antes sucias y agrietadas, ahora eran de un color claro. El olor a humedad había desaparecido. Las risas habían vuelto. Bruno trabajaba en una tienda por las mañanas, pero al mediodía corría de regreso para preparar el almuerzo y atender a su padre.
Por las tardes, entre charlas y terapias, se sentaban a mirar el atardecer en la puerta. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, Bruno rompió el silencio. «Padre, hay algo que necesito decirle. Nunca le pedí perdón como debía». Don Antonio lo miró con ternura. «Ya te perdoné, hijo». «No, papá, déjeme decirlo». Bruno tragó saliva, la voz se le quebraba. «Y yo le hice mucho daño. Lo humillé, lo desprecié, incluso deseé que muriera. No hay perdón suficiente para eso. Pero quiero que sepa que cada día de mi vida, a partir de ahora, será para honrarlo». Don Antonio extendió la mano y la puso sobre la de su hijo. «Bruno, el verdadero perdón viene con el cambio, y tú ya cambiaste. Jesús escuchó mis oraciones. Aquel día ambos lloraron juntos, sin palabras, solo lágrimas que lavaban el pasado. Con el tiempo, el cuerpo de don Antonio siguió recuperándose. La fisioterapeuta, sorprendida, decía que era algo que la ciencia no podía explicar. Nunca vi algo igual. Es como si sus nervios se regeneraran. Bruno sonreía. «Es la fe, doctora. La fe lo hace posible». Los vecinos comenzaron a visitarlos, atraídos por los rumores de la curación milagrosa del albañil paralítico. Algunos llegaban por curiosidad, otros buscando esperanza. Bruno los recibía a todos con amabilidad. «Dios todavía hace milagros. Yo lo vi con mis propios ojos. No hay corazón tan duro que el amor no pueda ablandar». Una noche, mientras Bruno leía en voz alta la Biblia, llegó a un pasaje que le hizo detenerse. «Padre, escuche esto. El que honra a su padre encontrará alegría en sus propios hijos y será escuchado cuando ore». Cerró el libro y suspiró. «Yo no tuve hijos, papá, pero si algún día los tengo, quiero ser el tipo de padre que usted fue conmigo». Don Antonio sonrió. «Y yo quiero que tengas la vida que siempre soñé para ti, sin orgullo ni vergüenza, solo con amor». Pasaron semanas, y Bruno comenzó a sentir un llamado en el corazón. Sentía que no bastaba con cuidar a su padre, que debía hacer algo más. Una tarde, mientras cocinaban juntos, miró al viejo y dijo: «Papá, quiero abrir un pequeño negocio de comidas aquí en casa. Así puedo quedarme contigo y trabajar al mismo tiempo». Don Antonio lo miró con orgullo. «Esa es una gran idea, hijo. Siempre fuiste bueno con las manos. Y si cocinas como hoy, te aseguro que tendrás muchos clientes». Bruno pidió un pequeño préstamo en el banco. Compró una cocina nueva, una nevera y algunos utensilios. Llamó al negocio Comidas con Fe. Su primer cliente fue doña Lourdes, la vecina que nunca dejó de ayudarlos. «Dios te bendiga, Bruno», dijo mientras probaba el guiso. «Esto sabe a amor». En poco tiempo, más personas comenzaron a llegar. Algunos compraban la comida. Otros simplemente querían escuchar la historia del milagro. Bruno nunca desaprovechaba la oportunidad de hablar de lo que había vivido. «Yo no estoy aquí por suerte», decía. «Estuve perdido, ciego, lleno de odio. Pero una noche Jesús me encontró y me mostró que el amor que desprecié era mi salvación». El negocio creció lentamente, pero con propósito. Bruno no cobraba a las personas mayores que no podían pagar. «Si alguien tiene hambre, que coma. El Señor proveerá», repetía siempre. Don Antonio lo ayudaba con lo que podía. Pelaba verduras, daba consejos de cocina, contaba historias de sus tiempos de obrero. A veces los clientes se quedaban escuchando. «Este hombre levantó medio Campos Verdes con sus manos», decía Bruno con orgullo. «Y ahora levanta almas con sus palabras». Una tarde lluviosa, mientras limpiaban la cocina, Bruno notó que su padre estaba muy callado. «¿Está cansado, papá?» «No, hijo. Solo pienso en lo que Dios hizo. Cuando estaba acostado sin poder moverme, le pedí una sola cosa: no morir sin ver a mi hijo transformado. Y mírame ahora, camino, respiro y tengo al mejor hijo del mundo». Bruno sintió un nudo en la garganta. «No diga eso, padre. El mejor hombre es usted». «No, hijo», replicó el viejo. «El mejor hombre es el que se levanta después de caer. Y tú lo hiciste». Esa noche Bruno no pudo dormir. Se quedó pensando en las palabras de su padre y en cómo la vida había dado una vuelta completa. Recordó al hombre que había sido, arrogante, vacío,
incapaz de amar, y se dio cuenta de que el verdadero milagro no había sido la recuperación física de su padre, sino la suya, la resurrección de su alma. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba entre las nubes, Bruno preparó café y miró al cielo. «Jesús», susurró, «no sé cómo agradecerte. Solo te pido una cosa, que nunca me dejes volver a ser quien fui». Y sintió una brisa suave recorrer la habitación, como una respuesta divina que acariciaba su corazón. Si esta historia te inspiró, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos acompañas. Que más personas conozcan que el amor y la fe pueden cambiar incluso el corazón más endurecido. El pequeño negocio Comidas con Fe ya era conocido en toda la ciudad. La gente no solo llegaba por el sabor de la comida, sino por la atmósfera que se respiraba allí, un aire de paz, de amor sincero, de algo que no se podía explicar con palabras. En las paredes, Bruno había colgado fotografías antiguas. Él y su padre riendo en la cocina, la casa cuando todavía era gris y rota, y una frase pintada con letras grandes sobre la puerta. Donde hay amor, hay milagros. Cada día comenzaba igual. Bruno se levantaba antes del amanecer, preparaba los ingredientes, ponía música suave y oraba. «Señor, bendice las manos que cocinan y los corazones que van a comer aquí». Luego despertaba a su padre con una taza de café caliente. Don Antonio se había vuelto parte esencial del negocio. A veces atendía a los clientes, otras simplemente conversaba con ellos, dándoles palabras de aliento. Muchos lo consideraban un sabio. Una mañana, mientras cortaban verduras, Bruno notó que su padre estaba más callado que de costumbre. «¿Todo bien, papá?» Don Antonio sonrió con serenidad. «Sí, hijo. Solo pienso en cómo cambió todo. ¿Recuerdas cuando no me hablabas durante días?» Bruno bajó la mirada. «No me lo recuerde, por favor». «No, hijo. Te lo recuerdo para que nunca olvides hasta dónde llega la misericordia de Dios». Bruno suspiró y continuó picando cebollas. «A veces pienso que no merezco todo esto». Don Antonio se acercó y le puso una mano en el hombro. «Nadie lo merece, Bruno. Por eso se llama gracia». Aquella tarde, un grupo de jóvenes entró al restaurante. Eran amigos del barrio, gente que conocía a Bruno desde antes, cuando era el hombre arrogante que evitaba a todos. Uno de ellos, Marcos, se acercó con curiosidad. «¿Así que ahora eres el santo de la comida?», dijo en tono burlón. Bruno no se ofendió. «No soy santo, Marcos. Solo alguien que aprendió de sus errores». «¿Y ese cuento de que Jesús te habló?» «Vamos, Bruno, no me digas que crees en esas cosas». Bruno lo miró fijamente. «Créelo o no, pero él me cambió la vida. Y cambió la de mi padre también». Don Antonio se acercó despacio, apoyándose en su bastón. «Muchacho, cuando el corazón está vacío, nada llena. Pero cuando Jesús entra, todo se transforma». Marcos bajó la cabeza sin saber qué responder. «Yo perdí a mi padre hace 2 años. Nunca le pedí perdón por las cosas que le dije». Don Antonio puso su mano sobre su hombro. «Aún puedes hacerlo, hijo. Las oraciones también viajan al cielo». Esa noche, cuando cerraron el local, Bruno se quedó pensando en aquel joven. ¿Cuánta gente carga con culpas que podrían sanar si tan solo pidieran perdón? Don Antonio asintió. «Por eso Dios nos dejó esta segunda oportunidad, Bruno, para que usemos nuestro testimonio y sanemos a otros». Poco después, un pastor local se enteró de la historia y los invitó a contar su testimonio en la iglesia el domingo. Bruno dudó al principio, pero su padre lo animó. «Hijo, no es para que te glorifiques, sino para glorificar a Dios». El día llegó. La iglesia estaba llena. Bruno subió al púlpito con el corazón acelerado. A su lado, su padre observaba con una mezcla de orgullo y emoción. «Hermanos», comenzó Bruno, «vengo a contarles una historia que no es de éxito, sino de redención». La gente guardó silencio absoluto. «Durante años fui un hijo ingrato. Mi padre me dio todo y yo le di desprecio. Lo humillé, lo hice sufrir, deseé su muerte. Y cuando creí que mi vida era mía, la perdí. Una noche Jesús se me apareció.
Me mostró quién era realmente. Y desde entonces, cada día ha sido una oportunidad para reparar lo que destruí. El público contenía las lágrimas. Hoy mi padre camina, sonríe, vive. Pero el verdadero milagro no fue su cuerpo, fue mi corazón. Porque el odio me había matado por dentro. En ese momento, don Antonio se puso de pie, se acercó al micrófono y dijo con voz firme: mi hijo estaba muerto y ahora vive. Yo nunca dejé de orar, nunca perdí la fe. Y Jesús me devolvió no solo a mi hijo, sino la alegría de vivir. La iglesia entera estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Era como si la presencia de Dios llenara cada rincón. El pastor se acercó y dijo: este testimonio no solo es un milagro, es una enseñanza para todos los que olvidan el mandamiento de honrar a sus padres. Bruno y su padre regresaron a casa aquella noche en silencio, con los corazones llenos de paz. Al llegar, don Antonio se detuvo frente a la puerta y le dijo: Jesús cumplió su promesa, hijo. Te devolvió la vida. Ahora nos toca cumplir la nuestra. Bruno lo miró. ¿Nuestra promesa? Sí, respondió el anciano. Ayudar a otros a reencontrarse con el amor que perdieron. Y así comenzaron a hacerlo. Desde entonces, cada semana, Bruno ofrecía comidas gratuitas a familias necesitadas y mientras servía los platos, contaba su historia. Algunos se reían, otros lloraban, pero todos escuchaban. No estoy aquí para que me admiren, decía, sino para que crean que el cambio es posible. Una tarde, un joven se acercó llorando. Yo grité a mi madre, la insulté. No quiero seguir así. Bruno lo abrazó. Ve a casa. Dile que la amas. No esperes a que sea tarde. Yo casi lo hago. El muchacho se fue corriendo. Días después, volvió con la madre de la mano, sonriendo. Nos reconciliamos. Bruno los miró y sintió que el alma se le llenaba de luz. Gracias, Jesús, murmuró. Esa noche, cuando cerraron el local, don Antonio se sentó frente a su hijo y le dijo: ¿Ves? Este es el verdadero negocio, Bruno. Alimentar cuerpos y almas. Bruno asintió. Y todo comenzó con un vaso de agua, papá, uno que yo no quería darte. Don Antonio rió y ambos lloraron al mismo tiempo. El amor siempre gana, hijo. Siempre. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan historias que restauran el alma y recuerdan que nunca es tarde para cambiar. El tiempo siguió su curso y la historia de Bruno y don Antonio comenzó a extenderse más allá de Campos Verdes. Gente de pueblos cercanos viajaba solo para conocerlos, para escuchar de sus labios cómo un hijo que había perdido el rumbo se había reencontrado con Dios y con su padre. El pequeño local ya no era solo un lugar donde se servía comida, sino un refugio para los corazones cansados. Muchos llegaban buscando consuelo, otros buscando perdón, y salían de allí con el alma más ligera. Bruno había pintado una nueva frase sobre la pared del comedor. Aquí no solo alimentamos cuerpos, sino también corazones. Cada palabra que pronunciaba, cada plato que servía, llevaba un propósito. Don Antonio, aunque envejecido, irradiaba vitalidad. A veces se sentaba junto a los clientes y les contaba anécdotas de su vida, siempre con un mensaje escondido entre risas y recuerdos. Cuando creas que no puedes más, decía, piensa en todo lo que Dios ya te ayudó a superar. Él nunca llega tarde. Un día, mientras Bruno cocinaba, llegó una mujer llorando con un niño pequeño de la mano. ¿Usted es Bruno?, preguntó entre sollozos. Sí, señora. Pase, siéntese. Ella tomó aire y dijo, escuché su historia en la iglesia. Mi hijo me odia. No sé qué hacer. Tiene 13 años y me culpa porque su padre nos abandonó. No me habla, me grita, me humilla. Bruno la miró con compasión. Yo fui ese hijo, y mi padre también sufrió tus lágrimas. Pero Dios puede cambiar cualquier corazón. No te rindas. Preparó 2 platos y los puso frente a ellos. Coman tranquilos. A veces el alma solo necesita un poco de amor y paciencia. La mujer lo miró agradecida. ¿Cómo lo hiciste tú?
¿Cómo cambiaste? Bruno bajó la mirada. Yo no cambié. Jesús me cambió. Me mostró quién era y lo que estaba destruyendo. No fue fácil, pero el amor que desprecié fue el que me salvó. Cuando ella se marchó, dejó una pequeña nota sobre la mesa. Gracias por recordarme que el amor no se rinde. Bruno la guardó en una caja junto a otras decenas de cartas similares que recibía cada semana. Esa noche, mientras cerraban el local, don Antonio se acercó con una sonrisa. ¿Sabes, hijo? Nunca imaginé que lo que vivimos serviría para sanar a tanta gente. Ni yo, papá, respondió Bruno. Pero creo que este era el plan desde el principio. Con el paso de los años, el negocio creció. Lo llamaron ahora Gracia y Perdón, un nombre que reflejaba su historia. Bruno contrató a jóvenes del barrio que necesitaban trabajo, especialmente a los que estaban perdidos como él lo estuvo. Aquí se cocina con amor y se aprende a servir, decía. Una tarde, mientras el restaurante estaba lleno, Bruno vio a un joven observándolo desde la puerta. Tenía la mirada triste, las manos sucias, la ropa gastada. Bruno se acercó. ¿Quieres comer algo? El muchacho dudó. No tengo dinero. Bruno sonrió. Aquí nadie se queda sin comer. Si tienes hambre, siéntate. Le sirvió un plato abundante y el joven comenzó a comer con ansiedad. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Bruno. Samuel, respondió entre bocados. Vivo en la calle. Cuando terminó, Bruno se sentó a su lado. Yo también estuve perdido, Samuel. No en la calle, pero sí en el alma. Y descubrí que la vida puede empezar de nuevo. Desde ese día, Samuel empezó a ir todos los días. Bruno lo puso a limpiar mesas, luego a ayudar en la cocina. En poco tiempo, el muchacho sonreía, tenía esperanza y hablaba de Jesús con los clientes como si fuera parte de la familia. Don Antonio lo miraba con orgullo. Tienes el mismo corazón que tu madre, Bruno, siempre buscando a quién ayudar. Tal vez porque sé lo que es no tener a nadie, respondió él, y no quiero que nadie más sienta eso. Un domingo, el pastor que los había invitado a dar su testimonio volvió a visitarlos. Bruno, hay un evento regional de jóvenes. Quiero que cuentes tu historia. Muchos necesitan escucharla. Bruno asintió. Si sirve para tocar un solo corazón, ahí estaré. El día del evento, frente a más de 1000 personas, Bruno subió al escenario. Don Antonio lo acompañaba, caminando despacio pero firme. El público los recibió con aplausos. Bruno tomó el micrófono y respiró hondo. Yo no siempre fui el hombre que ven hoy. Fui un hijo cruel, lleno de orgullo y vergüenza. Maltraté a mi padre, lo hice llorar y casi lo mato de tristeza. Pero Jesús no me dejó perderme. Me mostró mi pecado y me dio una segunda oportunidad. Mientras hablaba, algunos jóvenes lloraban. Tal vez tú también estás peleado con tus padres. Tal vez sientes que ellos no te entienden. Pero déjame decirte algo. Cuando los pierdas, será demasiado tarde. Hoy es el día para abrazarlos, para pedir perdón, para volver a casa. El público se levantó. Muchos corrieron a abrazar a sus padres que estaban allí. La emoción llenó el lugar. Don Antonio, con lágrimas en los ojos, subió al escenario y abrazó a su hijo. Estoy orgulloso de ti, Bruno. Yo de usted, papá. Todo esto es por su fe. Después de ese evento, las invitaciones se multiplicaron. Bruno empezó a visitar escuelas, iglesias y centros comunitarios para compartir su historia. Nunca cobraba un centavo. No vendo milagros. Los comparto, decía con una sonrisa. Una tarde, cuando regresaron al restaurante, encontraron en la puerta una carta sin remitente. Dentro había una foto de un hombre joven con su madre y unas palabras escritas a mano. Gracias por ayudarme a reconciliarme con quien me dio la vida. Hoy vuelvo a sonreír. Don Antonio la leyó en silencio y dijo, ¿ves, hijo? Cada perdón que se da aquí es una semilla de eternidad. Esa noche, mientras cerraban, Bruno miró a su padre sentado en la mesa. El viejo sonreía, iluminado por la luz cálida del local. ¿Papás alguna vez se cansó de orar por mí? Nunca, respondió él. Y mira lo que hizo una oración constante, cambió un corazón de piedra en uno de carne. Bruno asintió, con la voz quebrada.
Prometo seguir ayudando a quienes perdieron el rumbo, como yo lo perdí. Si esta historia tocó tu alma, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Juntos, compartamos historias que recuerdan que el perdón puede cambiar destinos y que el amor de un padre nunca se rinde. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados cuando Bruno abrió las ventanas del restaurante Gracia y Perdón. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Sobre una de las mesas, don Antonio acomodaba unas flores en un jarrón. «Estas rosas las trajo doña Lourdes», dijo sonriendo. «Diz que huelen a cielo». Bruno rió mientras servía café. «Pues que el cielo se quede aquí entonces, papá. Esa mañana era especial». Se cumplían 5 años desde aquella noche en que Jesús se le había aparecido a Bruno en el callejón. 5 años desde que el odio se había transformado en amor. El restaurante estaba decorado con fotos de personas que habían pasado por allí y habían cambiado sus vidas. Había madres reconciliadas con hijos, padres que habían dejado el orgullo, jóvenes que habían encontrado un propósito. En una pared, una gran inscripción decía: «Dios no cambia el pasado, pero transforma el corazón». Bruno se detuvo un momento, observando todo. Recordó cómo había comenzado: un cuarto oscuro, un hombre enfermo y un hijo perdido. Ahora todo era luz, pero lo que más le conmovía era ver a su padre, fuerte, feliz, vivo. «Parece mentira, papá. Los médicos dijeron que no volvería a caminar». Don Antonio lo miró con ternura. «Y ahora no solo camino, hijo, también vuelo». Aunque sea en espíritu, el día transcurrió entre risas y abrazos. Muchos vecinos se acercaban para felicitarlos. «Su historia me cambió la vida», decía una mujer. «Gracias a ustedes, llamé a mi madre después de años sin hablarle». Bruno sonreía, sin acostumbrarse nunca a escuchar aquellas palabras. «Todo el mérito es de Jesús, señora. Nosotros solo somos testigos». Por la tarde llegó Samuel, el joven que antes vivía en la calle y ahora trabajaba con ellos. Traía en las manos un sobre. «Bruno, esto llegó para ti». Dentro había una carta firmada por un periodista local. «Queremos publicar su historia en el periódico regional. Historias así deben conocerse». Don Antonio levantó la vista. «¿Y qué vas a hacer, hijo?» «Lo que siempre hago, papá, compartir el mensaje. Si una sola persona se reconcilia con su familia, habrá valido la pena». Esa noche, cuando cerraron el restaurante, Bruno preparó la cena y ambos comieron en silencio. De pronto, don Antonio habló con voz suave. «¿Sabes, Bruno? Hay algo que quiero decirte antes de que la vida me lo impida». Bruno lo miró preocupado. «No diga eso, papá». «No, hijo, escúchame. No tengo miedo de morir. Solo quiero que recuerdes algo. El verdadero milagro no fue que yo sanara, fue que tú volvieras a amar». Esa fue la mayor respuesta a mis oraciones. Bruno se levantó y abrazó a su padre con fuerza. «Nunca voy a olvidarlo. Prometo seguir su ejemplo». Los meses siguientes fueron de mucho movimiento. El artículo del periódico se hizo viral en redes sociales. Pronto, la historia de Gracia y Perdón apareció en noticieros y programas de televisión. La gente llegaba de todas partes para conocer a el hijo que se redimió y al padre del milagro. Pero Bruno siempre repetía lo mismo: «No somos especiales. Somos prueba viva de que el amor de Dios puede reconstruir lo que parecía perdido». Un día, un hombre elegante entró al restaurante. «¿Usted es Bruno Silva?», él preguntó. «Sí, señor. Soy productor de televisión. Queremos contar su historia en un documental». Bruno lo miró con calma. «Solo si el mensaje es sobre Jesús, no sobre mí». El hombre sonrió. «Es justo lo que queremos». El documental se grabó en pocas semanas. Bruno habló frente a las cámaras con el corazón en la mano. Contó todo: su soberbia, su caída, la aparición de Jesús, el milagro de su padre. Cuando el programa se emitió, miles de personas escribieron cartas de agradecimiento.
Algunos confesaban que habían decidido visitar a sus padres enfermos, otros que habían perdonado viejas heridas. Don Antonio se emocionaba cada vez que Bruno le leía las cartas en voz alta. ¿Ves, hijo? Tu pecado fue grande, pero tu arrepentimiento lo superó. Un domingo, después de misa, Bruno y su padre se sentaron en la plaza del pueblo. El sol se filtraba entre los árboles, y los niños jugaban riendo. Don Antonio respiró profundo. Bruno, nunca te dije esto, pero aquella noche, cuando tú estabas fuera, yo sentí que iba a morir. Recé por última vez, y le pedí a Jesús que me dejara verlo regresar antes de irme. Y él me escuchó. Bruno lo abrazó, y me dio la oportunidad de reparar todo, papá. De pronto, un grupo de jóvenes se acercó. ¿Usted es el señor Bruno? Lo vimos en el documental. Queremos ayudar en el restaurante. Bruno sonrió. Toda mano que venga a servir es bienvenida. Desde ese día, el local se llenó de voluntarios. Cocinaban, servían, oraban juntos. Lo que empezó como una cocina humilde se convirtió en un ministerio de esperanza. Una tarde, un cliente anciano se levantó de la mesa y se acercó a Bruno. Hace 3 días enterré a mi hijo. Nos peleamos hace años y nunca pudimos reconciliarnos. Pero su historia me dio paz. Siento que él me perdonó. Bruno le tomó las manos. Él te escuchó. El amor no muere con el cuerpo. Aquella noche Bruno salió al patio, miró las estrellas y susurró: Jesús, gracias por usar mi miseria para traer luz a otros. Gracias por darme un padre que nunca se rindió. Don Antonio lo observaba desde la puerta, con el rostro iluminado por la luz cálida del interior. ¿A quién hablas, hijo? A quien nos unió de nuevo, papá. Entonces dile que también le doy las gracias. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas como si alguien invisible pasara por allí. Y en ese instante ambos sintieron la misma paz profunda, la certeza de que Dios estaba justo allí, entre ellos, sonriendo. Los años siguieron su marcha, y el pequeño restaurante Gracia y Perdón se convirtió en un símbolo de esperanza en toda la región. Ya no era solo un lugar donde la gente comía, sino donde encontraba consuelo, fe y un recordatorio de que el amor puede resucitar lo que el odio había enterrado. Bruno, ahora con el cabello cubierto de canas, trabajaba con la misma pasión de siempre, pero con una serenidad diferente. Su sonrisa era más suave, su voz más pausada, su mirada más profunda. Y don Antonio, aunque más lento, seguía levantándose cada mañana para abrir las cortinas, regar las plantas del patio y bendecir el día. Una mañana de domingo, mientras preparaban el desayuno, Bruno notó que su padre observaba el amanecer con una expresión distinta, como si lo estuviera grabando en el alma. ¿Está bien, papá?, preguntó. Don Antonio sonrió. Estoy más que bien, hijo. Solo agradecido. A veces cierro los ojos y pienso en todo lo que vivimos. Y me parece un milagro que todavía estemos aquí. Bruno se acercó, puso una mano sobre su hombro y dijo: Usted es el verdadero milagro, papá. Si no fuera por su fe, yo no estaría de pie. El viejo asintió con ternura. No, Bruno, tú eres el milagro. Dios me enseñó que hasta el corazón más endurecido puede florecer si se riega con amor. Esa tarde llegó al restaurante una mujer anciana en silla de ruedas, acompañada de su hija. Bruno las atendió como siempre, con una sonrisa. Cuando la anciana probó la comida, comenzó a llorar. Mi hijo no me habla desde hace 15 años, dijo entre sollozos. Bruno se arrodilló a su lado. No pierda la esperanza. Mi padre esperó más de 20 años por mí. El amor siempre encuentra el camino. La hija observaba en silencio. De pronto se levantó y abrazó a su madre. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. El comedor se llenó de un silencio reverente. Don Antonio, desde una mesa cercana, sonreía con lágrimas en los ojos. Cuando la mujer y su hija se marcharon, Bruno se acercó a su padre. ¿Vio eso, papá? Sí, hijo, respondió el viejo. Eso es lo que significa servir a Dios, sembrar amor y dejar que Él haga el resto. Poco después, Bruno fue invitado a dar una charla en la capital.
Era la primera vez que saldría de Campos Verdes desde el inicio del restaurante. Dudó, pero su padre lo animó. Ve, hijo, llévales lo que Jesús nos dio. La gente allá también necesita escuchar que el perdón sana. El auditorio estaba lleno. Frente a cientos de personas, Bruno comenzó a hablar con voz firme. Yo no vengo aquí a contar una historia bonita. Vengo a confesar lo que fui, un hijo cruel, ciego, que no supo ver el amor de su padre. Pero Dios me dio una segunda oportunidad. No porque la mereciera, sino porque mi padre nunca dejó de orar por mí. El público escuchaba en silencio. Bruno continuó. El perdón de mi padre fue mi salvación, y el amor de Jesús fue mi nueva vida. Hoy les digo, si tienen a sus padres vivos, abrácenlos. Si tienen cuentas pendientes, arréglense ahora. Mañana puede ser tarde. Cuando terminó, la gente se puso de pie y aplaudió. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Después del evento, decenas de personas se acercaron para agradecerle. Usted me hizo volver a casa, dijo un hombre entre lágrimas. Gracias por recordarme lo que olvidé. Bruno regresó esa noche a Campos Verdes con el corazón lleno. Encontró a su padre dormido en el sillón, la Biblia abierta sobre el pecho. Lo cubrió con una manta y se quedó observándolo. Gracias, Jesús, murmuró. Gracias por dejarme amarlo a tiempo. Los meses pasaron y don Antonio comenzó a cansarse más fácilmente. Ya no caminaba tanto, pero su alegría seguía intacta. Estoy viejo, hijo, decía riendo. Hasta los milagros se arrugan. Bruno lo cuidaba con ternura, como si cada día fuera un regalo. Le leía en voz alta, cocinaba sus platos favoritos, le cantaba canciones viejas, mientras él cerraba los ojos y sonreía. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, don Antonio lo llamó. Bruno, acércate. ¿Qué pasa, papá? Solo quiero que me prometas algo. Cuando yo no esté, sigue ayudando a los que sufren. No dejes que este lugar se apague. Bruno tomó su mano. No se preocupe, papá. Este restaurante no es mío, es de Dios, y Él seguirá cocinando milagros aquí. Don Antonio apretó su mano con fuerza. Entonces ya puedo descansar tranquilo. Pasaron unas semanas. Una mañana, Bruno despertó temprano y fue a ver a su padre. Don Antonio dormía plácidamente con una expresión de paz infinita. Parecía soñar. Bruno se acercó, lo llamó suave. Pero el viejo no respondió. El corazón de Bruno se quebró, pero al mismo tiempo sintió algo profundo, un calor que llenó la habitación, una presencia que no era de este mundo. Las cortinas se movieron sin viento, y un rayo de luz dorada iluminó el rostro de su padre. Bruno cayó de rodillas. Llorando, pero entre las lágrimas, dijo: «Gracias, Señor, gracias por dejarme amarlo hasta el final». Durante el funeral, el pueblo entero asistió. Nadie recordaba una despedida tan llena de amor. Bruno habló ante todos. «Mi padre me enseñó a vivir, a perdonar y a creer. Si algo dejo en este mundo, será por él». Los aplausos se mezclaron con el llanto. Y cuando el ataúd fue bajado a la tierra, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el lugar. Bruno alzó la vista y sonrió. Sabía que su padre estaba en paz, caminando junto a Jesús. Aquella noche volvió solo al restaurante. Encendió una vela frente a la foto de su padre y dijo en voz baja: «Seguiré cocinando milagros, papá. Lo prometo». Si esta historia tocó tu alma, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Que más corazones aprendan que el amor no muere, solo cambia de forma. Y que mientras haya fe, siempre habrá esperanza. Pasaron los años, y el restaurante Gracia y Perdón siguió brillando como un faro en medio de un mundo cansado. Bruno, ya con el cabello completamente blanco, abría cada mañana las puertas del lugar con la misma oración en los labios. «Gracias, Señor, por otro día para servir». El aroma del pan recién hecho se mezclaba con los recuerdos que habitaban cada rincón, las risas de su padre, el sonido de su voz bendiciendo cada plato, la fe que los había sostenido. Aunque don Antonio ya no estaba en la tierra, su presencia se sentía en todo. En las paredes seguía su foto, con una frase grabada debajo:
El amor nunca se rinde. Bruno había convertido el restaurante en un refugio para ancianos abandonados y jóvenes sin rumbo. Cada miércoles servía comidas gratuitas y dedicaba unos minutos a contar una historia diferente de redención. Jesús sigue haciendo milagros, decía con voz pausada. Yo soy la prueba. Los clientes lo escuchaban en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Un día, mientras acomodaba mesas, un joven de unos 20 años entró tímidamente. Llevaba la ropa gastada, el rostro cansado y una mirada perdida. ¿Puedo trabajar aquí?, preguntó en voz baja. Bruno lo observó por un momento. En sus ojos reconoció el mismo vacío que él había tenido años atrás. Claro que sí, hijo. Aquí siempre hay lugar para quien quiere empezar de nuevo. Con el tiempo, aquel joven, llamado Daniel, se convirtió en su mano derecha. Bruno lo trataba como a un hijo. Le enseñó a cocinar, a orar antes de servir la comida, a mirar a los demás con compasión. Un día, Daniel le confesó: «Yo odiaba a mi padre. Se fue cuando era niño, pero desde que lo escuché hablar de perdón, siento ganas de buscarlo». Bruno sonrió con lágrimas contenidas. «Hazlo. No esperes que el orgullo te robe lo que el amor puede sanar». Semanas después, Daniel volvió emocionado. «Lo encontré, Bruno. Nos abrazamos por primera vez en años». Bruno lo abrazó con fuerza. «Eso, hijo, es el mayor milagro que puede existir». El restaurante se llenó de historias como esa. Cada mesa parecía tener su propio testimonio. Familias reconciliadas, hijos que regresaban, padres que volvían a creer. Algunos llegaban rotos y se iban completos. Otros volvían solo para decir «gracias». Una noche, Bruno se quedó solo después de cerrar. Se sentó en la mesa donde solía cenar con su padre y encendió una vela. Frente a él, la foto de don Antonio sonreía con la misma ternura de siempre. «Papá, lo logramos. Su fe sigue viva aquí». Cerró los ojos y oró. «Gracias, Jesús, por no rendirte conmigo. Gracias por usar mi historia para sanar a tantos». De pronto, una brisa suave recorrió el lugar. La llama de la vela titiló, y Bruno sintió una presencia cálida detrás de él. Abrió los ojos lentamente. Frente a la puerta, una luz dorada comenzó a tomar forma. Era la misma luz que había visto en aquel callejón tantos años atrás. Su corazón se aceleró, pero no sintió miedo, solo paz. De la luz surgieron dos figuras, su padre y Jesús. Don Antonio sonreía, más joven, más fuerte, con los ojos llenos de orgullo. Jesús lo miraba con la misma compasión infinita de aquella noche en el callejón. Bruno se levantó con dificultad, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Es mi hora, Señor?». Jesús asintió con ternura. «Sí, Bruno, ya cumpliste tu propósito. Has alimentado cuerpos, pero sobre todo almas». Bruno miró a su padre. «Papá, ven, hijo», dijo don Antonio extendiendo la mano. «El banquete está listo». Bruno dio un último vistazo al restaurante. Cada silla, cada plato, cada foto contaba una historia. Sonrió. «Gracias, Señor, por haberme dado una segunda vida». Dio un paso hacia la luz, y en un instante todo el cansancio desapareció. Al día siguiente, cuando Daniel llegó a abrir el local, encontró a Bruno sentado en la misma mesa, con una expresión de serenidad infinita. La vela todavía encendida. En su mano, una nota escrita con su letra. «Sigan alimentando con amor. Jesús vive aquí». El pueblo entero lloró su partida, pero también celebró su legado. Ese día, el restaurante se llenó de personas que habían sido tocadas por su historia. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que algo sagrado había pasado. Desde entonces, cada año, en el aniversario de su muerte, decenas de personas se reúnen en gracia y perdón para compartir comida, abrazos y oraciones. Dicen,
que a veces, cuando cae la tarde y el sol entra por la ventana, se puede ver la sombra de un hombre sirviendo platos junto a un anciano sonriente. Y muchos aseguran que el aire huele a pan recién hecho y a fe, porque cuando el amor es verdadero, ni el tiempo ni la muerte pueden apagarlo. Si esta historia tocó tu alma, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Y recuerda, mientras haya fe, siempre habrá perdón, y mientras haya amor, siempre habrá vida.